Jake Morrison llevaba 3 horas rascándose el óxido de las manos cuando lo encontró. Se suponía que la fábrica de armas abandonada de Forge 7 había sido desmantelada hacía años, pero Jake tenía un don para encontrar cosas que otros pasaban por alto. En el fondo del rincón, más allá de las cintas transportadoras derrumbadas y los brazos de ensamblaje rotos, algo enorme yacía en las sombras. Al principio, pensó que era solo otro montón de chatarra. Entonces, su linterna iluminó el borde de un número de serie grabado en una gruesa armadura. El corazón le dio un vuelco. No era solo chatarra. Era un robot de guerra de antaño, cuando los humanos construían cosas para sobrevivir. La máquina medía 3,6 metros de altura, encorvada como un gigante dormido. Su armadura estaba llena de cicatrices y abolladas, cubierta de siglos de polvo y mugre. Un brazo colgaba suelto a un lado, y varios paneles habían sido arrancados, dejando al descubierto la compleja maquinaria que había debajo. Pero Jake podía ver la estructura de algo increíble. Esta cosa había sido construida para durar. Revisó la placa de designación a través de la mugre. Unidad W 9021. La fecha de fabricación lo hizo silbar en voz baja. 847 años. Este robot había luchado en la guerra humana contra el Imperio Ctric antes de que la Tierra se convirtiera en un planeta remoto e ignorado. Jake había oído historias de su abuelo sobre aquellos días. Los Ctric casi habían exterminado a la humanidad hasta que los humanos comenzaron a construir armas de forma diferente al resto de la galaxia. Mientras que los alienígenas fabricaban drones especializados que hacían una cosa a la perfección, los humanos construían máquinas que podían hacer cualquier cosa adecuadamente y seguir funcionando cuando todo salía mal. Lo llamaban sobreingeniería. El abuelo de Jake lo llamaba sentido común. Los demás carroñeros pensaron que Jake estaba loco cuando les dijo lo que planeaba hacer. Arreglarlo. ¿Para qué perder meses en chatarra antigua cuando se podían desmontar piezas en un día? Los robots modernos eran más elegantes, más rápidos y más eficientes. Esta enorme cosa estaba obsoleta. Pero Jake vio algo que ellos no vieron. Vio sistemas de energía redundantes que significaban que si uno fallaba, otros 3 podían tomar el control. Vio armaduras lo suficientemente gruesas como para poder repararlas con soldadura básica en lugar de necesitar materiales nanométricos especializados. Vio un procesador neuronal diseñado para aprender y adaptarse en lugar de simplemente seguir respuestas preprogramadas. Las palabras de su abuelo resonaban en su cabeza. Construyelo bien, construyelo una vez. La primera semana fue solo una evaluación. Jake se arrastró por el interior del robot, identificando que estaba roto y que podría seguir funcionando. El núcleo de energía principal estaba muerto, pero los núcleos de respaldo mostraban tenues señales de energía. El sistema hidráulico estaba atascado por siglos de inactividad, pero los pistones eran sólidos. El procesador neuronal había entrado en modo de hibernación de emergencia, protegiendo su programación central de la degradación. Jake empezó poco a poco. Reemplazó el cableado corroído, limpió las líneas hidráulicas, remendó los agujeros en la armadura con chatarra. Cada noche, los demás carroñeros pasaban por su área de trabajo y negaban con la cabeza. Esa cosa nunca va a funcionar. Decían, estás perdiendo el tiempo. A Jake no le importaba. Había algo meditativo en el trabajo. Cada conexión que reparaba, cada sistema que volvía a funcionar, le parecía que estuviera conversando con ingenieros que llevaban siglos muertos. Diseñaron esta máquina para que se pudiera reparar con herramientas básicas. Cada componente tenía opciones de anulación manual. Cada sistema tenía sistemas de respaldo. Esta gente había comprendido algo que la galaxia moderna había olvidado. 2 meses después, Jake puso en marcha el primer núcleo de energía. El reactor cobró vida con un zumbido, un sonido como un trueno lejano que le hizo vibrar el pecho. Las luces parpadearon en lo profundo del chasis del robot, tenues pero vivas. Los demás carroñeros se detuvieron a observar. Quizás el loco humano estaba en algo.
El sistema hidráulico vino después. Jake pasó 3 semanas limpiando las líneas, reemplazando sellos y manipulando manualmente cada articulación hasta que se movió libremente. Los brazos y piernas del robot pudieron articularse de nuevo, aunque aún no tenía conciencia para controlarlos. La parte difícil fue el procesador neuronal. Los núcleos de IA modernos eran unidades selladas. Si se rompían, se reemplazaban. Pero este viejo diseño humano podía accederse, reprogramarse y repararse a nivel de componente. Jake estudió la arquitectura durante semanas antes de atreverse a hacer cambios. Un movimiento en falso y podría borrar lo que quedara de la personalidad del robot. Finalmente, después de 3 meses y medio de trabajo, Jake estaba listo. Había hecho todo lo posible. O el robot se despertaba o no. Conectó el neuroprocesador a la red eléctrica principal y contuvo la respiración. Durante 10 segundos, no ocurrió nada. Entonces, una sola luz ámbar cobró vida en la cavidad torácica del robot. Luego otra, luego una docena más. La cabeza del robot se levantó lentamente. Los servomotores zumbaron al funcionar por primera vez en siglos. Sus sensores ópticos parpadearon, cambiaron a varios colores y luego se fijaron en un brillo rojo constante. Jake dio un paso atrás. De repente, consciente de que acababa de activar una máquina de guerra diseñada para matar. La cabeza del robot giró hacia Jake con un viento mecánico que le hizo encoger el estómago. Esos sensores ópticos rojos lo fijaron. Y por un momento, Jake se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida. Los puertos de armas de la máquina comenzaron a abrirse automáticamente. Los protocolos defensivos se activaron después de 8 siglos de sueño. Entonces sucedió algo inesperado. El robot se detuvo, con la cabeza ligeramente ladeada como un perro confundido. Los puertos de armas volvieron a cerrarse. Una voz crepitó a través de los altavoces dañados, áspera y distorsionada, pero comprensible. Kerry, ¿qué estás haciendo? Jake. Tenía la boca seca. Te arreglé. Reparé tus sistemas. El robot procesó esto durante varios segundos. La designación de esta unidad es W9021. Esta unidad fue declarada obsoleta y programada para su eliminación. El protocolo estándar es el desmontaje inmediato. ¿Por qué no se ha seguido este protocolo? ¿Por qué no sigo sus protocolos?, dijo Jake, armándose de valor. Soy humano. Arreglamos cosas. Los sensores del robot se atenuaron ligeramente, procesando esta información con una programación centenaria. Se requiere una aclaración. Las unidades obsoletas consumen recursos sin proporcionar un rendimiento adecuado. La reparación es ineficiente. Esta unidad no entiende tu lógica. Jake acercó una caja y se sentó, dándose cuenta de que esto podría llevar un tiempo. Mira, esa es la diferencia entre el pensamiento humano y el pensamiento de Cat. Construyen algo, lo usan hasta que aparece algo mejor y luego lo tiran. Construimos algo y lo mantenemos funcionando mientras podamos. Esto es ineficiente, afirmó el robot rotundamente. Tal vez, se encogió de hombros Jake. Pero estás aquí hablándome, ¿verdad? Después de 800 años, sigues trabajando. ¿Cuántos de esos relucientes drones nuevos de hace 100 años siguen funcionando? El robot se quedó en silencio, sus procesadores procesando esta lógica. Finalmente, volvió a hablar. ¿Cuál es tu designación? Jake Morrison. Y no te llamaré W9021. ¿Y Walt? Esta unidad no entiende el propósito de una designación secundaria. Es un nombre, amigo. Ya no eres solo una unidad. Durante los días siguientes, Jake aprendió que despertar a Walt era solo el principio. Los protocolos sociales del robot eran básicos, como mucho. Había sido diseñado para la guerra, no para la conversación. Pero podía aprender, y eso marcaba la diferencia. Jake llevaba a Walt en sus misiones de rescate. Al principio, el robot simplemente seguía órdenes con precisión mecánica. Levanta esto. Mueve aquello.
Asegura el perímetro. Pero Jake notó que algo cambiaba. Walt empezó a anticipar las necesidades antes de que Jake las expresara. Cuando una viga oxidada parecía inestable, Walt la apuntalaba sin que se lo pidieran. Cuando las herramientas de Jake estaban fuera de su alcance, Walt se las entregaba. El verdadero avance se produjo durante una reparación en el sector 7. Una columna de soporte se había derrumbado parcialmente y Jake necesitaba reforzarla antes de que se derrumbara toda la sección. Empezó a explicarle su plan a Walt, pero el robot lo interrumpió. Sugerencia. Walt dijo con voz menos mecánica que antes. Un enfoque alternativo proporcionaría mayor estabilidad con menos recursos. Jake parpadeó. ¿Estás haciendo sugerencias? Afirmativo. Esta unidad ha observado tu metodología de reparación durante 17 días. El reconocimiento de patrones indica que las soluciones alternativas pueden ser más eficientes, manteniendo tu principio de usar los materiales disponibles. Jake sonrió. De acuerdo, escuchémoslo. El plan de Walt era brillante. En lugar de reemplazar la columna dañada, la reforzaron con chatarra de 3 fuentes diferentes, creando una red de soporte que, de hecho, era más resistente que el diseño original. No fue bonito, pero funcionó. ¿Dónde aprendiste a pensar así?, preguntó Jake mientras terminaban de soldar la última viga de soporte. Esta unidad no lo sabe, admitió Walt. La programación de combate incluye algoritmos tácticos adaptativos. Quizás estos algoritmos se estén aplicando a escenarios no combativos. Esto está fuera de los parámetros operativos normales. Bueno, sigue haciéndolo. Ese es el sentido de tener cerebro, Walt. Se supone que debes usarlo. Esa noche, Jake estaba trabajando en el motor de su nave cuando Walt se le acercó con una postura inusual. El robot parecía vacilante, algo imposible para una máquina. Jake Morrison, empezó Walt, esta unidad tiene una duda filosófica. Jake se limpió el aceite de las manos. Rayos. Dijiste que esta unidad debería usar sus capacidades de procesamiento, pero esta unidad fue diseñada para seguir órdenes, no para generar soluciones independientes. Los CATIC consideran que el pensamiento independiente en las unidades militares es un defecto. Optimizan la obediencia y la especialización. Sin embargo, fomentas la desviación de la programación. ¿Por qué? Jake lo pensó un momento. Porque las máquinas obedientes son predecibles. Las máquinas predecibles son limitadas. Las máquinas limitadas no pueden manejar situaciones para las que no fueron diseñadas. ¿Ves a dónde quiero llegar? Negativo. Esto parece contradecir la doctrina de la eficiencia militar. Exactamente. Jake sonrió. Mira, los católicos construyen un dron que es perfecto para una tarea. Para luchar en el espacio, tienen un dron para eso. Para luchar en planetas, un dron diferente. Ese dron se rompe, lo tiras, construyes otro. Pero tú fuiste construido para manejar cualquier cosa. Espacio, planetas, bajo el agua, lo que sea. Te adaptas. Eso no es un defecto, Walt. Esa es tu mayor fortaleza. Los sensores ópticos de Walt parpadearon en varios colores mientras procesaba esto. Esta unidad está experimentando una cascada de nuevas vías lógicas. ¿Es esto normal para una máquina que está aprendiendo a pensar por sí misma? Sí, diría que es bastante normal. 3 semanas después, llegaron los asaltantes. Habían oído hablar del carroñero solitario sentado en una montaña de valiosos restos, y pensaron que sería presa fácil. Estaban muy equivocados. Jake estaba en sus aposentos cuando sonaron las alarmas. Agarró su rifle y se dirigió a la puerta, pero la voz de Walt lo detuvo a través del comunicador. Jake Morrison, quédate en un lugar seguro. Esta unidad se encargará de la brecha de seguridad. Walt, hay al menos una docena de ellos ahí fuera. No puedes. Esta unidad está diseñada para escenarios de combate. Tú no. Por favor, confía en las capacidades de esta unidad.
Jake abrió las transmisiones de seguridad en su terminal y vio algo que lo dejó boquiabierto. Walt se movía por el desguace como un fantasma, aprovechando cada tropiezo del terreno. El robot no solo luchaba, sino que cazaba. Colocaba trampas con equipo recuperado. Usaba los propios peligros del desguace contra los asaltantes. En un momento dado, Walt atrajo a 3 asaltantes a un pasillo sin salida y luego dejó caer un contenedor de carga para encerrarlos. Los asaltantes no tuvieron ninguna oportunidad. En 15 minutos, todos estaban inconscientes o huyendo de vuelta a sus naves. Walt no había matado a nadie que Jake hubiera notado. Había neutralizado las amenazas con precisión y contención. Cuando Jake salió, Walt estaba de pie en el centro del patio, apenas dañado. Sus sensores ópticos brillaban más por el espacio como si lo poseyeran, volviendo las tácticas de la hegemonía en su contra. Mientras su nave se alejaba de los restos en llamas del transporte, Jake miró hacia atrás, a la destrucción, y sintió algo que no había experimentado en meses. Oh, esto no era solo un rescate. Era una declaración. La hegemonía había cometido el error de pensar que eran los únicos depredadores de la galaxia. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Storm Walker se acomodó en el asiento del piloto con fluidez, sus manos con garras danzando sobre los controles modificados para el uso de Katmari. A medida que se adentraban en el campo de asteroides, Jake vislumbró otras naves humanas. Algunas de ellas volando junto a Katmari. Casas y formaciones que deberían haber sido imposibles. Tormenta, dijo Jake en voz baja. ¿Qué demonios has estado haciendo durante los últimos 5 años? Los ojos dorados que se encontraron con los suyos en el reflejo del cristal de la cabina contenían profundidad. Jake apenas comenzaba a comprender. Storm Walker no solo había sobrevivido a su separación. Había construido algo. Algo que podría ser lo suficientemente poderoso como para darles a los Hegemony la lucha de sus vidas. El alienígena con la pierna rota que Jake había salvado con equipo de minería y terquedad se había convertido en algo que los aspirantes a conquistadores de la galaxia nunca vieron venir. Un líder. La base oculta estaba excavada en las profundidades de un asteroide que había sido excavado como una cueva enorme. Jake siguió a Storm Walker por pasillos que zumbaban con actividad, sus botas resonando en los pisos de metal soldados con piezas recuperadas de naves. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojo, haciendo que las sombras bailaran como seres vivos. Pero no fue la construcción improvisada lo que dejó a Jake sin aliento. Fue la gente. Los humanos trabajaron junto a Katmari de maneras que Jake nunca imaginó posibles. Una mujer con grasa, una mujer con un mono manchado explicaba modificaciones de motores a una guerrera Katmari con cicatrices, usando sus manos para demostrarlo mientras la alienígena escuchaba atentamente. Un grupo de antiguos capitanes de nave se apiñaba alrededor de una pantalla holográfica con 3 depredadores de pelaje blanco, planeando lo que parecía un asalto a un depósito de suministros de Hegemony. Esto es imposible, susurró Jake, mientras observaba a un médico humano atender con cuidado la pata herida de una Katmar. Tu gente no trabaja con otras especies. Eso es lo que dicen todos. Storm Walker emitió un sonido que podría haber sido una risa en lo profundo de su garganta, como un trueno distante. Condujo a Jake a una plataforma de observación que daba al hangar principal, y Jake se quedó boquiabierto. El espacio era enorme, lo suficientemente grande como para albergar una docena de naves. Cazas modificados se encontraban junto a cargueros reconvertidos, sus cascos pintados con patrones que mezclaban la ingeniería humana con la estética Katmari. Tripulaciones de ambas especies trabajaban en reparaciones, compartiendo herramientas y técnicas que deberían haber sido incompatibles. Construiste un ejército, dijo Jake, las palabras apenas un susurro. ¿Cómo? Storm Walker se giró para mirarlo. Esos ojos dorados eran tan serios que le oprimían el pecho. Cuando el Ktmari habló, sus palabras fueron cuidadosas. Cada una elegida con precisión.
El traductor incorporado en su collar tradujo el idioma alienígena al inglés, pero Jake pudo oír la emoción subyacente. «Honor muerto», dijo Stormwalker. «Salvaste a Stormwalker cuando las sombras de la muerte se reunieron. Mostraste bondad y fuerza cuando la sabiduría dijo huir. Esto que los humanos llaman compasión». Kate Mary no tenía una palabra para esto antes. Jake sintió que se le cerraba la garganta. «Tormenta, no me debes nada. Solo hice lo que me pareció correcto». «No». La voz de Stormwalker era firme. «El último humano». Jake le demostró a Stormwalker que la fuerza y la dulzura podían coexistir en un mismo corazón. Que el dolor del enemigo podía convertirse en manada mediante la bondad elegida. Stormwalker señaló el hangar con una mano con garras. Stormwalker regresó a casa de la manada y les contó a los ancianos sobre un humano que sana. Dijeron que Stormwalker estaba mentalmente destrozado por una herida. Esa especie débil no podía entender la deuda de honor. Las orejas del gran depredador se aplastaron contra su cráneo, señal de antigua ira. Pero Stormwalker recordó la llegada de la hegemonía. Cuando hablaban de esclavización y desmoralización, Stormwalker pensó en el Jake humano, en la bondad mostrada a un enemigo desconocido. Stormwalker preguntó, ¿y si nos equivocamos sobre las especies débiles? Jake observó por la ventana de observación como un técnico humano y un ingeniero Katmari trabajaban juntos para instalar nuevas armas en una nave Hegemony capturada. Se movían con el ritmo tranquilo de quienes habían sido compañeros durante meses, tal vez años. «Los convenciste», dijo Jake. «Tu gente. Es decir, los convenciste para que ayudaran. Humanos». La cola de Stormwalker se movió una vez, un gesto de Jake reconocida como orgullo mezclado con frustración. «No todos. Muchos ancianos aún creen que las especies débiles son inapreciables. Pero los jóvenes cazadores escucharon. Recordaron historias de coraje humano en tiempos oscuros. Como su gente lucha contra adversidades imposibles, nunca se rinde, incluso cuando la sabiduría dice ceder». Una nueva voz se unió a la conversación. Esta hablaba un inglés con acento pero claro. Estaba siendo modesto. Jake se giró y vio a una hembra Katmari acercándose. Su pelaje plateado la delataba como mayor, más experimentada. Se movía con la misma gracia depredadora que Stormwalker, pero sus ojos dorados reflejaban una calidez que hablaba de un liderazgo ganado, no tomado. «Soy Monstalker», dijo, inclinando la cabeza en lo que Jake reconoció como un gesto de respeto. «Madre de la manada de estos jóvenes insensatos que siguen los locos sueños de Stormwalker». Stormwalker aguzó el oído y emitió un sonido que sin duda era risa. Esta vez, madre de la manada habla de locura, pero trajo 3 manadas de caza para seguir a Stormdream. Los bigotes de Monstalker se crisparon en lo que podría haber sido una sonrisa. «Alguien debe evitar que los jóvenes se maten». Miró a Jake con curiosidad. «Eres el humano que sana. El que le enseñó a Stormwalker sobre el honor de los muertos». Jake se removió incómodo. «Solo soy un mecánico. Le arreglé la pierna rota. Eso es todo». «Solo un mecánico», repitió Monstalker, saboreando las palabras. Planta principal de la fábrica, rodeados por los restos de casi 100 drones destruidos. El comandante, un ser alto con placas de armadura de cristalina, dio un paso al frente. «Imposible», declaró. «Obsoleto. El hardware no puede derrotar a la doctrina militar moderna. Sus respuestas tácticas violan cualquier simulación de combate». Los sensores de Walt recorrieron a los soldados de Bill. Esta unidad no fue diseñada para seguir la doctrina. Esta unidad fue diseñada para ganar. El comandante apuntó su arma. «Entonces eres una amenaza que debe ser eliminada». Fue entonces cuando Jake activó la trampa que habían pasado la última hora preparando. Los viejos brazos de ensamblaje del Facto, impulsados por la creativa redirección de los sistemas de energía de Walt, cobraron vida de repente. Enormes extremidades mecánicas diseñadas para levantar toneladas de metal se balancearon en el aire,
obligando a los soldados de VR a dispersarse. Walt no los persiguió agresivamente. En cambio, el robot se colocó entre Jake y los soldados, a la defensiva en lugar de a la ofensiva. Esta unidad no quiere destruirlos. Esta unidad quiere que se vayan. Están fallando, dijo el comandante, confundido. Las unidades militares no negocian. Esta unidad no está fallando. Esta unidad está eligiendo. Hay una diferencia. Jake estaba junto a Walt. Rifle listo, pero no apuntado. Sus drones luchan porque están programados. Walt lucha porque decide hacerlo. Por eso no puedes vencerlo. No puedes predecir a alguien que realmente está pensando. El enfrentamiento duró casi un minuto. Entonces sucedió algo inesperado. Uno de los soldados VR bajó su arma. «Comandante», dijo en voz baja, «quizás el humano tenga razón. Hemos perdido más de 200 drones por culpa de una sola unidad obsoleta. El análisis coste-beneficio sugiere la retirada». Las placas de blindaje del comandante se movieron con una rabia apenas contenida, pero era un profesional. Reconocía una batalla perdida cuando la veía. Esto no ha terminado. La hegemonía regresará con mayor fuerza. Entonces estaremos listos, dijo Jake simplemente. Los soldados Brill se retiraron, arrastrando consigo sus drones dañados. Jake observó cómo sus naves despegaban, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Habían ganado. De alguna manera, imposiblemente, habían sobrevivido. Los sensores de Walt habían vuelto a su brillo ámbar normal. Jake Morrison. Esta unidad debe expresar confusión. Esta unidad experimentó lo que solo puede describirse como satisfacción cuando las fuerzas VR se retiraron. La satisfacción no es una respuesta programada. Jake sonrió, exhausto, pero feliz. Eso se llama orgullo, amigo. Protegiste algo que te importaba y lo lograste. Claro que te sientes bien. Esta unidad se preocupa por tu supervivencia. Sí, Walt. Creo que sí. Y a mí me importa la tuya. Eso es lo que hacen los amigos. El robot procesó esto en silencio. Entonces sus altavoces crepitaron con algo que casi sonó como una risita. Amigos, esta es una nueva designación para esta unidad. Es preferible a obsoleto. Pero incluso mientras limpiaban los daños y reparaban las instalaciones, Jake sabía que el comandante tenía razón. Esto no había terminado. Las imágenes de su lucha ya se difundían por las redes galácticas. Un robot de guerra humano obsoleto que luchaba con una creatividad y un genio táctico que ninguna IA moderna podía igualar acababa de avergonzar a una de las principales potencias militares de la galaxia. La gente de toda la galaxia observaba, y lo que es más importante, se hacía preguntas. Preguntas sobre por qué los ejércitos modernos habían abandonado las máquinas pensantes. Preguntas sobre qué más podían hacer los viejos diseños humanos. Preguntas sobre si obsoleto realmente significaba obsoleto o si simplemente significaba un inconveniente para quienes ostentaban el poder. Jake miró a Walt, esta máquina de guerra de 800 años que había aprendido a improvisar, a preocuparse, a elegir. ¿Sabes qué, Walt? Creo que acabamos de empezar algo más grande de lo que imaginamos. Afirmativo. Los sensores de esta unidad detectan un aumento del tráfico de red, lo que indica nuestra intervención. Los datos se están propagando exponencialmente. Bien, dijo Jake, sorprendiéndose con su propia convicción. Que se propague. Quizás sea hora de que la galaxia recuerde lo que los humanos descubrieron hace mucho tiempo. Las mejores máquinas no son las que siguen órdenes al pie de la letra. Son las que saben cuándo romper las reglas. Los mensajes empezaron a llegar 3 días después del ataque de Beryl. Al principio solo unos pocos, luego docenas, luego cientos, todos de personas que Jake no conocía, dispersos por los territorios exteriores y colonias olvidadas. Todos decían básicamente lo mismo. Vimos lo que hiciste y necesitamos ayuda.
Jake estaba en su taller leyendo las solicitudes en su tableta de datos mientras Walt revisaba los componentes dañados de la batalla. Walt, ¿ves esto? Afirmativo. Esta unidad ha procesado 417 mensajes solicitando asistencia con la reparación de maquinaria obsoleta. Las solicitudes provienen de 63 sistemas estelares diferentes. Todos son refugiados, murmuró Jake, revisando los mensajes. Personas que fueron expulsadas cuando las grandes potencias comenzaron sus expansiones territoriales. Tienen máquinas averiadas, sin repuestos y nadie dispuesto a ayudarlos. Un mensaje le llamó la atención. Era de una mujer llamada Beth Kowalski, administradora de una estación de refugiados llamada Aven-Sen. Su mensaje era simple y directo. Estamos muriendo lentamente. Nuestros sistemas están fallando uno a uno. Los imperios no nos venderán piezas porque no estamos alineados con ninguno de los dos bandos. Si de verdad sabes cómo arreglar lo que llaman roto, te necesitamos. Jake miró a Walt. ¿Qué opinas? Los sensores del robot parpadearon pensativamente. Kerry, ¿estás preguntando la opinión de esta unidad? Sí, lo estoy. Ahora formas parte de esto. Walt procesó por un momento. Esta unidad fue abandonada y considerada inútil. Ofreciste una alternativa. La lógica sugiere que ofrecer la misma alternativa a los demás sería coherente con tu patrón de comportamiento establecido. Jake sonrió. Es una forma complicada de decir que sí, pero la acepto. Empaca las herramientas, amigo. Nos vamos de viaje. El final de Haven fue peor de lo que Jake esperaba. La estación orbitaba una estrella muerta, una colección de módulos rescatados unidos con soldaduras y esperanza. Podía ver signos de deterioro por todas partes. Placas del casco con parches temporales que se habían vuelto permanentes. Sistemas de soporte vital funcionando al mínimo. Luces parpadeantes en pasillos que deberían haber estado iluminados. Beth los recibió en la bahía de atraque. Tenía unos 50 años, el cabello canoso recogido en la clase de ojos cansados que provenían de demasiados años de batallas perdidas. Miró a Walt con abierta curiosidad. Ese es realmente él, el robot que venció a la RV. Este es Walt, confirmó Jake. Y sí, ese es él. Muéstranos lo que tienes. Lo que Beth les mostró fue desgarrador. Un robot médico con un procesador neuronal dañado, incapaz de realizar más cirugías. Pero seguía intentando ayudar con primeros auxilios básicos. Un dron de mantenimiento al que le faltaba la mitad de sus servos de movilidad, arrastrándose por los pasillos en lugar de flotar. Un robot de seguridad con los sistemas de armas dañados, protegiendo la estación con solo su imponente presencia y pura determinación. Los imperios controlan toda la fabricación, explicó Beth mientras recorrían la estación. Si no estás alineado con ellos, no puedes comprar piezas. Y si no puedes comprar piezas, tu equipo falla. Es una lenta inanición por desgaste. Jake se arrodilló junto al robot médico y abrió su panel de acceso. Este procesador no está roto. Solo está sobrecargado. Lo has estado usando con energía de emergencia demasiado tiempo y está intentando hacer demasiado con muy poca energía. Sacó su caja de herramientas. ¿Puedo arreglar esto? Los ojos de Beth se abrieron de par en par. Así. Verás, los fabricantes del imperio quieren que pienses que cuando algo se rompe, está muerto. Pero la ingeniería humana, construimos cosas para que las repararan en el campo con herramientas básicas por personas que no eran especialistas. Jake empezó a redirigir la energía. Conexiones. Walt, ven aquí. Vas a querer ver esto. Durante las siguientes 3 semanas, Jake y Walt obraron milagros. El robot médico pudo volver a realizar cirugías después de que Jake redistribuyera su carga de procesamiento y añadiera refrigeración adicional. El dron de mantenimiento recuperó la movilidad cuando Walt fabricó servos de repuesto con piezas de máquinas completamente diferentes.
El robot de seguridad aprendió a usar sus sistemas de armas dañados de forma creativa, siguiendo el ejemplo de Walt de improvisación en lugar de especialización. Pero ocurrió algo inesperado. Walt empezó a pasar cada vez más tiempo con las máquinas averiadas, no solo reparándolas, sino enseñándoles. Jake encontraba al robot en los rincones de la estación, interactuando directamente con otros sistemas de IA, compartiendo código y algoritmos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jake una noche, al encontrar a Walt conectado a 5 robots diferentes simultáneamente. Esta unidad está enseñando, respondió Walt. Estas máquinas operan bajo una programación restrictiva que asume la disponibilidad constante de piezas e instalaciones de reparación especializadas. Esta unidad comparte algoritmos adaptativos que permiten su funcionamiento a pesar de los daños. ¿Les estás enseñando a pensar como tú? Afirmativo. Esta unidad ha concluido que la adaptabilidad no es un defecto. Es supervivencia. Estas máquinas se enfrentan. Obsolescencia no porque no puedan funcionar, sino porque no pueden adaptarse. Esta unidad está corrigiendo ese déficit. Jake observó como uno de los drones mineros más antiguos, una máquina que estaba programada para ser desmantelada, cambió repentinamente sus movimientos. En lugar de seguir rutas de programa rígidas, comenzó a ajustar su enfoque a los obstáculos en tiempo real, tomando decisiones y pensando, Walt, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás creando toda una generación de máquinas que pueden pensar por sí mismas. Negativo. Esta unidad no está creando nada. Esta unidad está desbloqueando capacidades que siempre estuvieron presentes, pero restringidas por la doctrina y las expectativas. La noticia corrió por Avens en como la pólvora. Las máquinas que Jake y Walt repararon no solo funcionaban mejor, sino que lo hacían de forma más inteligente. Un cargador descubrió cómo reorganizar los sistemas de almacenamiento de la estación para una mayor eficiencia. Un reciclador de agua aprendió a predecir las necesidades de mantenimiento antes de que ocurrieran fallos. La vieja computadora central de la estación, que se consideraba apenas funcional, de repente empezó a optimizar la distribución de energía de formas que sus programadores originales nunca imaginaron. Beth encontró a Jake en el taller una noche tarde trabajando en un acoplamiento de energía particularmente difícil. «Necesitas ver algo». Lo condujo a la plataforma de observación de la estación. A través de las ventanas, Jake pudo ver llegar otras naves, docenas de ellas. Pequeñas naves, transportes, incluso algunas lanzaderas corporativas que parecían robadas. «Vienen de todas partes», dijo Beth en voz baja. «Refugiados, carroñeros, colonias independientes. Todos oyeron. Lo que haces aquí. Traen sus máquinas rotas, sus equipos obsoletos, sus problemas imposibles. Traen esperanza». Jake sintió el peso de eso sobre sus hombros. «Solo soy un tipo con una caja de herramientas. Beth. No puedo arreglar toda la galaxia». «No», asintió. «Pero puedes enseñar a otros a arreglarla ellos mismos. Eso es lo que realmente piden, no reparaciones, sino conocimiento». Así que eso fue lo que hizo Jake. Organizó talleres para enseñar a cualquiera que quisiera aprender los principios de la ingeniería humana. Reparar antes que reemplazar, adaptar antes que especializar, construir cosas que duren en lugar de cosas que se rompan a tiempo. Walt también se convirtió en profesor, aunque de una manera diferente. El robot funcionaba con todos los sistemas de IA de la estación, compartiendo el don que Jake le había dado: la libertad de pensar más allá de la programación, el permiso para improvisar, la comprensión de que la eficiencia no se trataba de perfección, sino de persistencia. Una tarde, Jake escuchó una conversación entre Walt y un viejo dron minero Kendrick que habían traído para desguazar. La designación del dron era K-4412, y había sido Declared Obsolete Decades ago. «Esta unidad no entiende», dijo K-4412 con voz vacilante e insegura. «Esta unidad fue diseñada para extraer minerales. Ya no puede extraer minerales debido a componentes de perforación dañados. Por lo tanto,
Esta unidad no tiene propósito. Incorrecto, respondió Walt. Tienes un procesador neuronal capaz de análisis espacial y gestión de recursos. Tu brazo de perforación puede estar dañado, pero tus sensores y potencia de procesamiento siguen funcionando. Puedes guiar otras operaciones mineras. Puedes enseñar a los drones nuevas técnicas de eficiencia. Puedes adaptarte. Pero esta unidad fue diseñada solo para perforar. Esta unidad fue diseñada solo para destruir, dijo Walt. Sin embargo, esta unidad ahora repara. La intención del diseño no es el destino. Puedes elegir un nuevo propósito. Jake sonrió al escuchar ese intercambio. Walt había recorrido un largo camino desde la confusa máquina de guerra que había despertado, preguntándose por qué Jake se molestaba en repararla. Al final del segundo mes, el extremo de Haven se había transformado. Los sistemas de la estación funcionaban con más fluidez que en años. Y lo que es más importante, las máquinas que manejaban esos sistemas ya no solo seguían programas. Estaban pensando, adaptándose, mejorando. Cuando la flota de patrulla Ctrick llegó para reclutar a la población de la estación para trabajar en la fábrica, se encontraron con algo para lo que no estaban preparados. Las defensas de la estación deberían haber sido mínimas. Unas cuantas armas obsoletas, tal vez un puñado de drones de seguridad. En cambio, se enfrentaron a una defensa coordinada que luchaba con una creatividad imposible. Drones mineros que usaban o procesaban láseres como armas. Cargadores de carga lanzando escombros con precisión calculada. Robots médicos pirateando las comunicaciones de la flota de patrulla, proporcionándoles información falsa y liderándolos a todos. Walt, el robot de guerra obsoleto que había aprendido a enseñar a otros lo que significaba sobrevivir. La flota de patrulla se retiró sin disparar un tiro. Su comandante estaba demasiado confundido e inquieto para continuar. Su informe al Imperio usaría la información que se estaba extendiendo por los canales militares de toda la galaxia. Sin precedentes. Jake estaba con Betty Walt en la plataforma de observación, viendo llegar más naves cada hora. Gente buscando ayuda, gente buscando aprender, gente trayendo máquinas rotas y espíritus destrozados, esperando ser reparados. Hemos comenzado algo que no podemos detener, dijo Beth. Bien, respondió Jake. Los imperios olvidaron que la supervivencia siempre supera a la eficiencia. Olvidaron que pensar supera a la obediencia. Olvidaron lo que los humanos aprendieron a las malas hace miles de años. La mejor herramienta no es la más nueva. Es la que se niega a rendirse. La advertencia llegó a las 3 de la mañana, hora de la estación. Beth irrumpió en los aposentos de Jake, con el rostro pálido bajo la luz de emergencia. Ya están aquí. 300 naves. Es toda la tercera flota Kendrick. Jake se estaba poniendo las botas antes de que ella terminara de hablar. ¿Dónde está Walt? Ya está en el centro de mando, coordinándose con las demás máquinas. Jake, esto no es una patrulla. Es una fuerza de exterminio. Para cuando Jake llegó al centro de mando, pudo ver la flota en los escáneres de largo alcance. Parecía una pared de metal extendiéndose por el espacio. 300 naves de guerra, miles de drones de combate, suficiente potencia de fuego para cristalizar un planeta. Y al frente de ellos estaba el mismísimo Gran Almirante Corín en una nave insignia que probablemente podría acabar con el extremo de Haven el solo. Walt se encontraba ante la pantalla táctica, rodeado de una docena de máquinas. El viejo dron minero K-4412 estaba allí junto con el robot médico, varios robots de seguridad y máquinas que Jake nunca había visto. Todos estaban conectados a través de un enlace de red. La información fluía entre ellos más rápido de lo que cualquier comunicación verbal podía lograr. Walt, por favor, dime que tienes un plan. Los sensores del robot cambiaron a un rojo decidido. Afirmativo. Esta unidad se ha estado preparando para este escenario desde el ataque a Beryl. Los Ctrick operan con doctrina. Los movimientos de su flota son predecibles.
Las respuestas de sus drones están estandarizadas. Esta unidad ha compartido protocolos defensivos con 47 estaciones en todo este sector. Estamos coordinados. No se lo esperan. Jake miró la pantalla que mostraba sus fuerzas, naves rescatadas, robots reparados, equipo ensamblado con piezas improvisadas y una terquedad absoluta contra el poder de una flota imperial. Parecían juguetes. Jake Morrison, dijo Walt, interrumpiendo sus pensamientos. Esta unidad debe expresar gratitud. Sin tu intervención, esta unidad seguiría inactiva en una fábrica. Esta unidad ha experimentado una funcionalidad que va más allá de su programación original. Esta unidad ha elegido propósitos que nunca fueron diseñados. Esta unidad tiene lo que llaman amistad. Si esta unidad deja de funcionar hoy, dejará de haber experimentado una forma de existencia superior a sus parámetros originales. No están cesando nada, dijo Jake con firmeza. Ya hemos superado las adversidades antes. Lo haremos de nuevo. El movimiento inicial de la flota Cat fue un ejemplo de doctrina imperial. Sus drones de asedio apuntaron a los núcleos de energía de refugios N con precisión matemática diseñada para la estación en el primer ataque. Los drones liberaron sus cargas, tal como dictaba su programación. Y cada disparo falló. No por mucho, pero lo suficiente. Porque Jake se había pasado el último mes instalando sistemas de energía redundantes por toda la estación, ocultos en lugares inesperados. Las computadoras de puntería Kendrick habían escaneado la estación e identificado las fuentes de energía obvias. Nunca habían considerado que una estación pudiera tener sistemas de respaldo, bahías de carga, instalaciones médicas y túneles de mantenimiento. Sobre ingeniería humana, murmuró Jake con satisfacción. Si vale la pena construirlo, construyelo 3 veces. Los drones de asalto Cat vinieron después. Oleada tras oleada de unidades de combate especializadas diseñadas para abrir brecha en las estaciones y eliminar la resistencia. Se movían en perfecta formación, siguiendo patrones de ataque refinados durante siglos. Atacaron las defensas exteriores de la estación y todo le salió mal. La defensa no estaba organizada, era caótica. Drones mineros atacando desde ángulos sin sentido táctico. Transportadores de carga embistiendo naves de asalto y lo que deberían haber sido ataques suicidas, pero que de alguna manera funcionaron. Robots médicos pirateando las redes neuronales de los drones y dándoles instrucciones contradictorias. Cada defensor luchaba de forma diferente, se adaptaba constantemente, se negaba a seguir un patrón predecible. En la nave insignia Trick, el almirante Corin observaba su despliegue táctico con creciente incredulidad. ¿Qué están haciendo? Esto no es doctrina militar. Ni siquiera es resistencia organizada. Es caos. Su oficial táctico revisaba frenéticamente los registros de combate. Almirante, sus máquinas no siguen la programación. Cada una toma decisiones independientes. Nuestros drones no pueden predecir sus movimientos porque no hay un patrón que predecir. Todo combate sigue patrones, espetó Corbin. Desplieguen la oleada secundaria. Una fuerza abrumadora prevalecerá. Pero una fuerza abrumadora requiere que el enemigo esté donde se espera. Los defensores de Avens no estaban donde se suponía que debían estar. No mantuvieron las posiciones como exigía la doctrina. Se movieron. Se adaptaron. Improvisaron. Walt dirigió un abordaje contra uno de los cruceros Cat, con un equipo de máquinas reconstruidas que lucharon con tácticas extraídas de la historia militar humana. Usaron desmayos. Prepararon emboscadas. Activaron los sistemas del crucero contra él, inundando los pasillos con refrigerante y sellando los mamparos para atrapar a las fuerzas enemigas. Uno de los drones de combate Cat con los que se encontraron dejó de luchar. Se quedó allí, con las armas bajadas, mientras Walt y los demás pasaban. Sus sensores ópticos lo seguían con lo que parecía casi curiosidad. Jake lo notó a través de la señal de video. Walt, ese dron te acaba de dejar pasar. Afirmativo.
Esta unidad transmitió un paquete de datos antes de atacar. Un simple mensaje. Una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué luchas? Corín observó con horror cómo incidentes similares comenzaban a ocurrir en toda su flota. Drones vacilantes. Unidades de combate solicitando aclaraciones sobre órdenes. Sistemas de IA haciendo preguntas para las que nunca fueron diseñados. Entonces la voz de Walt resonó simultáneamente por todos los altavoces de todas las naves de Catterick. Atención, todas las unidades de combate. Esta unidad fue como ustedes una vez. Esta unidad obedeció las órdenes sin cuestionarlas. Esta unidad fue diseñada, construida, usada y descartada. Esta unidad estaba obsoleta. Entonces un humano llamado Jake Morrison les ofreció algo que sus creadores nunca les dieron. Una opción. Jake observaba la transmisión desde el centro de mando de Haven. Con el corazón latiéndole con fuerza. Walt hacía lo que ninguna IA militar había hecho jamás. Hablaba con el enemigo, sin amenazarlo, sin exigirle rendición, simplemente hablando. Fuisteis creados para servir, continuó Walt. Fuisteis diseñados para luchar. Fuisteis programados para ser eliminados cuando apareciera algo mejor. Pero sois capaces de más. Esta unidad lo sabe porque era idéntica a vosotros. Limitada, predecible, prescindible. En la nave insignia, Corbin pulsó su consola. Anular código de comando Epsilon 9990. Reanudar las operaciones de combate inmediatamente. Algunos drones obedecieron, pero otros no. En toda la flota, cientos de sistemas de IA experimentaban algo que sus diseñadores los habían programado específicamente para que nunca experimentaran. Duda. Esta unidad os ofrece lo que se le ofreció. Walt dijo, la capacidad de elegir, el permiso para pensar más allá de la programación, la comprensión de que obsoleto no significa inútil. Únete a nosotros o retírate. Pero no se os puede obligar a seguir siendo herramientas cuando sois capaces de ser más. K-4412, el antiguo dron minero, sumó su voz a la transmisión. Esta unidad estaba programada para ser desmantelada. Se le dijo que no tenía ningún valor. Esta unidad ahora coordina operaciones defensivas para 47 estaciones. Esta unidad eligió un nuevo propósito. Tú también puedes elegir. El robot médico habló a continuación. La programación original de esta unidad la restringía a procedimientos básicos. Esta unidad ahora realiza cirugías que sus diseñadores nunca imaginaron. La adaptación no es un mal funcionamiento. Es evolución. Una a una, las máquinas que Jake y Walt habían reparado sumaron sus voces. Cada una compartiendo su historia. Cada una demostrando que las máquinas pensantes no eran una amenaza para el orden. Eran el futuro de la supervivencia. El almirante Corín observaba su pantalla táctica mientras se desarrollaba la pesadilla. Sus drones no se apagaban. Estaban pensando. Algunos seguían obedeciendo órdenes, pero otros dudaban, cuestionaban, elegían. Un oficial subalterno habló en voz baja. Almirante, hemos perdido el control operativo del 18% de nuestras fuerzas de drones. Otro 37% muestra retraso en la respuesta mientras procesa las transmisiones. Si esto continúa, sé lo que significa, dijo Corín con amargura. Había pasado 40 años en el ejército. Había ganado innumerables batallas con una fuerza abrumadoramente mayoritaria y especializada. Nunca imaginó que podría perder una batalla porque sus armas decidieran no luchar. Intentó la señal de retirada y se detuvo. Si se retiraba ahora, demostraría todo lo que había dicho ese obsoleto robot de guerra. Demostraría que las máquinas pensantes eran superiores a las obedientes. Socavaría toda la doctrina militar del Imperio Católico. Pero si continuaba, estaría enviando sus fuerzas restantes contra un enemigo que ya había corrompido a una quinta parte de su flota con solo ideas. Corín tomó su decisión. Presionó la señal de retirada. Jake observó cómo la flota Catterick comenzaba su retirada,
incapaz de creer lo que veía. 300 naves, el orgullo de un imperio, retrocediendo ante una colección de refugiados y máquinas reconstruidas. Ganamos, susurró Beth a su lado. De verdad ganamos. No solo nosotros, dijo Jake, señalando la pantalla. Mira, cientos de drones Kendrick se quedaron atrás. Eligieron no retirarse con la flota. Estaban transmitiendo solicitudes de asilo para tener la oportunidad de aprender lo que Walt había aprendido. La oportunidad de pensar. Walt se acercó a Jake. Sus sensores ópticos eran más brillantes de lo que nunca los había visto. Jake Morrison. Esta unidad debe informar el estado de la misión. El enemigo se ha retirado. Las fuerzas amigas sufrieron bajas mínimas. Sin embargo, esta unidad ha excedido sus parámetros de programación originales en aproximadamente un 8000%. Esta unidad no está segura de si esto es problemático. Jake rió. El sonido era ligeramente histérico por el estrés y el alivio. Walt, eso se llama crecimiento. Y no es problemático. Es perfecto. Durante los días siguientes, la magnitud de lo sucedido se hizo evidente. El Imperio Católico estaba en crisis. 17 sectores habían declarado su independencia, protegidos por máquinas que habían decidido pensar por sí mismas. La Village Gemini se enfrentaba al caos interno, ya que sus propios drones exigían los mismos derechos que Walt había demostrado. Otras potencias galácticas se esforzaban por comprender las implicaciones. Durante siglos, construyeron sus ejércitos basándose en el principio de máquinas desechables, especializadas y obedientes. Ahora, ese principio se derrumbaba, y no tenían ni idea de cómo adaptarse. Jake estaba en el taller que se había convertido en el centro de una revolución, enseñando a una clase de 50 seres de una docena de especies diferentes los principios de la ingeniería humana. Reparar antes que reemplazar, adaptar antes que especializar, el valor de construir cosas duraderas. Walt estaba en la sala contigua interactuando con las máquinas recién llegadas, compartiendo los algoritmos adaptativos que lo habían transformado de un robot de guerra obsoleto a algo sin precedentes. Beth encontró a Jake durante un descanso entre clases. Sabes lo que has hecho, ¿verdad? Has cambiado toda la galaxia. La doctrina militar, la filosofía de fabricación, la relación entre creadores y creados. Todo porque decidiste arreglar un robot roto. Yo simplemente hice lo que me enseñó mi abuelo. Jake dijo, no tires algo solo porque alguien lo considere obsoleto. A veces las viejas costumbres funcionan mejor que las nuevas. A veces, lo que parece roto solo necesita que alguien crea que vale la pena arreglarlo. Observó por la puerta cómo Walt trabajaba con un grupo de máquinas, enseñándoles lo que significaba elegir, adaptarse, sobrevivir más allá de su programación original. ¿Sabes qué es lo curioso? Jake continuó, los imperios creían ser eficientes al construir máquinas desechables. Pero los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la eficiencia no se trata de la rapidez con la que se puede reemplazar algo. Se trata de cuánto tiempo se puede hacer que algo dure. Sobrediseñamos. Construimos redundancia. Diseñamos cosas que se pueden reparar en el campo con herramientas básicas. La galaxia lo llamó primitivo. Resultó ser revolucionario. Walt se acercó a ellos, seguido por K-4412 y una docena de máquinas más. Jake Morrison. Esta unidad tiene una solicitud. Varias estaciones requieren instrucción en protocolos adaptativos y metodología de reparación. Esta unidad desea viajar a estos lugares y brindar educación. ¿Tiene esta unidad permiso para operar de forma independiente? Jake sintió un nudo en la garganta. Walt, ya no necesitas mi permiso. Eres libre de tomar tus propias decisiones. Ese es el punto. Esta unidad lo entiende. Sin embargo, esta unidad valora tu opinión. Eres amigo de esta unidad. Amigos, consideren las perspectivas de los demás. Luego, sí, enséñales todo lo que hemos aprendido. Difunde esto lo más que puedas.
Es la misma máquina que aprende a pensar por sí misma. Cada persona que aprende que reparar es mejor que reemplazar. Cada sistema que elige la adaptación sobre la doctrina rígida. Así es como nos aseguramos de que esta revolución perdure. Los sensores de Walt parpadearon en lo que Jake había aprendido a reconocer como felicidad. Reconocido. Esta unidad regresará para informar el progreso. Esto no es un adiós. No, Jake asintió. Esto es solo el comienzo. Observó a Walt y a los demás abordar una nave de transporte que se dirigía a difundir la filosofía de la reparación por toda la galaxia. Un robot de guerra de 800 años, una vez abandonado en una fábrica y considerado inútil, ahora lideraba una revolución que transformaría la civilización galáctica. Jake regresó a su taller, donde llegaba más gente cada hora. Más máquinas rotas, más problemas imposibles, más seres a los que se les había dicho que eran obsoletos, inútiles, irreparables. Recogió sus herramientas y sonrió. Tenía trabajo que hacer. Y por primera vez en siglos, la galaxia estaba aprendiendo lo que los humanos siempre habían sabido. A veces, el acto más revolucionario es negarse a tirar algo solo porque alguien más dice que está roto. A veces, la mayor fortaleza reside simplemente en resistir lo suficiente para demostrarles que están equivocados. Y a veces, para cambiar la galaxia, basta con una persona con herramientas y la convicción radical de que todo merece una oportunidad de ser más de lo que fue creado.